Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy feliz de estar acá nuevamente con ustedes y más aún porque voy a estar de la mano, me van a acompañar en este video mis queridísimas amigas Maggie y Pau de Bitácora de Libros y de Bajo el Olmo. Por favor no se pierdan sus canales porque este especial va a tener 3 partes, o sea, van a tener recomendaciones de cada una de nosotras en cada uno de los canales, así que les voy a dejar todo en la descripción para que no se pierdan ninguna recomendación porque me consta que están buenísimas, que son ideales para esta etapa del año. Y bueno, la premisa es para despedir este año que termina y recibir el que comienza, hablar de libros que contengan finales y nuevos comienzos y bueno, un poco como ayornarnos a estas épocas, así que no los entretengo más, vamos con las recomendaciones. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maggie del canal Bitácora de Libros y bueno, nada, estoy muy contenta de hacer esta colaboración con Euge y con Pau, espero que la disfruten. Y la primera recomendación que traigo en este canal, no se olviden de ver las otras, es Teoría General del Olvido, del escritor angoleño José Eduardo Agualusa. Bueno, este libro lo descubrí este año, me pareció fascinante por múltiples razones. Primero y principal porque está bellísimamente escrito. Segundo, por la historia de la que arranca, que, bueno, él plantea como que es una historia real de la que él parte y que se basó en las memorias de la persona protagonista de su historia para hacer una reconstrucción ficcional. Después me enteré, y gracias a un suscriptor que me dijo, mirá, parece que en una entrevista que le hicieron él dice que no es cierto, que esto también se lo inventó, que es como el teatro dentro del teatro, y yo me lo creí totalmente, y también me pareció fascinante, porque justamente de lo que habla Agualusa en muchos de sus libros es de la verdad, ¿no? Y cómo la verdad puede ser trastocada, puede ser cambiada, puede tener variantes y puede también tener puntos de vista muy distintos, y no deja de ser verdad, porque aunque sea algo que se cuenta de manera diferente o que una persona lo ve de diferentes formas porque su perspectiva es otra, no deja de ser verdad. Entonces, bueno, me pareció muy interesante la premisa de la que parte y bueno, y por otro lado el argumento. Y estos hechos, esa es una mujer que tiene agorafobia, que no puede salir de su casa, que tiene que estar encerrada porque no puede salir al exterior. Se muda junto a su hermana de Portugal a Angola, porque la hermana se casa con un angoleño. Y justo se mudan en el momento de la revolución civil que significó la independencia de Angola, que fue realmente muy terrible, muy devastadora y muy peligrosa también, sobre todo para los que eran portugueses. Y en un momento determinado su hermana y su marido salen a una fiesta y no vuelven más. Y ella se tiene que enfrentar a vivir una vida con agorafobia en un país convulsionado por las revoluciones sociales. Es un libro que está increíblemente planteado, que es una novela coral en realidad, porque ella es el hilo conductor, pero hay muchísimos personajes que además tienen personalidades y posiciones dentro de esta revolución muy distantes y que entonces hacen un enorme panorama y un gran mosaico de la situación angoleña. Pero al mismo tiempo es un libro sobre la redención. Entonces, de esto se trata justamente, por eso lo elijo para nuevos comienzos, para finales y nuevos comienzos. Es el final de un tipo de sociedad y el comienzo de una nueva, pero también es el final de una forma de ver y de vivir la vida del personaje y enfrentarse a algo nuevo. Y de muchos de los personajes que participan. Es el final de ciertos ideales, es el final de ciertas maneras de enfrentarse a la vida para pasar a otros. Y a otras maneras de ver las cosas y sobre todo a redimirse. Es un libro espectacular, realmente a mí me dejó muchísimo, me pareció bellísimo y me emocionó también un montón. Hola a todos, yo soy Paula del canal Bajo el Olmo y acá estamos con Maggie en la casa de mi querida María para hablar de libros. Mi primera recomendación en este especial de fin de año es Alguien a quien creía conocer de Wendy Mitchell. Y esta es la historia de la propia Wendy, narrada por ella misma, en la que nos cuenta cómo ella
durante muchos años fue una mujer independiente, económica y emocionalmente, una mujer que disfrutaba trabajar, que era respetada, admirada, tenía grandes conquistas laborales, eso la hacía sentir muy orgullosa. Y de repente un día su vida cambia, cuando a sus 58 años es diagnosticada con demencia. Y ese diagnóstico es el final, sí, pero es el final de una versión de Wendy Mitchell, de una forma de vivir la vida. A partir de ahí comienza una nueva etapa, hay un renacimiento. Después del miedo, de la angustia, de la frustración, de la rabia, ella se levanta y dice, ok, yo estoy luchando contra un fantasma porque yo realmente no sé de qué se trata la demencia. Tengo la imagen de un monstruo, pero no puedo ver sus facciones. Entonces comienza a estudiar, a informarse, a contactarse con otras personas que han sufrido, que sufren la misma enfermedad, y poco a poco se transforma ella misma en portavoz, en una mujer que recorre el mundo dando conferencias, escribiendo libros y siendo un testimonio de cómo la vida puede seguir viviéndose después de este diagnóstico y viviéndose de manera digna y de manera feliz y de manera plena. Este no es un libro en el que vamos a tener a alguien que se regodea en la victimización, que se lamenta de su enfermedad, no. Es alguien con muchas ganas de vivir, que contagia su pasión, su alegría, su profunda fortaleza. Este libro, a pesar de la tragedia que retrata, es un gran abrazo. Y creo que Wendy Mitchell lo quiso siempre así. Así que espero que se animen a leerlo y que acompañen a esta mujer fascinante. Una de las recomendaciones que decidí traerles para este video especial es El adversario del grandísimo escritor Emmanuel Carrère. Tuve una grata experiencia con este escritor leyendo Limono, que tienen reseña en el canal, y en esa oportunidad me recomendaron que lea este libro. Y bueno, no pude hacer otra cosa que recomendarles a su vez esta joyita. Me pareció una maravilla. Es un grandísimo escritor, realmente un brillante narrador. Y encontré varios puntos en común en esta historia con Limonov, en el sentido de que también es un libro inclasificable, que bucea entre el ensayo, la novela, la autoficción, que está basado en hechos reales. En este caso está basado en un crimen realmente inconcebible, de esos que se dice que superan la ficción, y es el caso Roland, el caso de un falso médico que asesina a su familia y que luego intenta matarse pero sobrevive. De esto nos enteramos en las primeras páginas, así que no les estoy haciendo spoiler. Es el punto de partida de la historia. Y bueno, era un ciudadano considerado ejemplar, buen esposo, buen padre, amigo, y que terminó siendo un mentiroso contumaz, que se creó otra vida, un mitómano. Lo que me pareció maravilloso de este libro, y muy ingenioso además, no es el qué, sino el cómo. O sea, no es solamente el relato de un crimen, sino que la genialidad está en la forma de plasmarlo. Carrère logra plantar la semilla de la intriga, logra generar curiosidad, continuamente establece un diálogo con el lector. Es maravilloso cómo tiene un tono confesional y a la vez pareciera estar estableciendo una complicidad con nosotros. Pero el mayor punto a destacar está, en mi opinión, en el dilema moral que atraviesa toda la historia. Continuamente Carrère se está cuestionando, indagando, buscando sus propias motivaciones de por qué decidió escribir este libro, y a su vez intentando comprender cuáles fueron las motivaciones del asesino, porque Carrère le escribió una carta a este hombre con la finalidad de escribir su historia, pero también con la finalidad de comprender qué es lo que sucede por la mente de un asesino. Y el dilema moral precisamente se plantea en el sentido de que ¿por qué visibilizar al criminal? ¿Y por qué darle la trascendencia que implica aparecer en un libro a alguien que hizo daño, a alguien que en realidad es el malo de la historia? Es una interrogante sumamente lógica y que yo también me cuestioné al leer este libro. Entonces, Carrère se sincera con nosotros y va desmenuzando de alguna manera sus pensamientos y las motivaciones que tuvo. Y este sinceramiento que hace Carrère con todos nosotros es fruto de muchísimas reflexiones que me parecieron sumamente interesantes, que te hacen pensar realmente y que creo que no intenta justificar para nada, sino que
solamente comprender, ¿no? Encontrar respuestas, sobre todo no en lo que refiere al acto en sí, sino en lo que fue la vida de esta persona, cómo logró sostener una mentira durante tantos años, una mentira que además era muy fácil de descubrir, pero que nadie se tomó el tiempo de realizar ni siquiera una llamada porque confiaban en su palabra. Entonces, esto es lo que hace a la historia atractiva, y se me ocurrió que este libro encajaba muy bien con la premisa de finales y nuevos comienzos, porque no solo el escritor tuvo que afrontar nuevos desafíos y sobreponerse al conflicto ético de cómo dar forma a esta historia, sino que también nos muestra el impacto que estos crímenes aberrantes tuvieron en el amigo de la juventud del asesino, un amigo que además lo nombró padrino de sus hijos. Bueno, imagínense lo que debe haber sido para este hombre recomenzar su vida luego de que toda su amistad se basó en una mentira, la pérdida de confianza que eso implica, cómo volver a creer en las personas cuando alguien con quien se tiene un vínculo muy cercano termina haciendo algo así, ¿no? Y también el causante de este sufrimiento debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos en la cárcel. Y bueno, cuando lean el libro verán cómo termina esta historia. Se los recomiendo muchísimo, es adictivo, se te va de las manos. La segunda opción que traigo para este video en concreto es La paloma, del escritor alemán Patrick Süskind. Bueno, este fue un reencuentro que yo también hice este año, porque si bien yo había leído El perfume, que es el libro que fue más famoso de él, después me desentendí del autor, pasó al olvido, y bueno, menos mal que me reencontré porque me encontré una maravilla. Es un libro que es muy extraño, que parte de una premisa también muy interesante, que es un hombre que vive solo, que tiene una personalidad muy complicada, que es una persona que está muy aislada, que no quiere el contacto con el otro, que está muy ensimismada, y un buen día quiere salir de su departamento para ir a trabajar y se encuentra una paloma en el pasillo. Y este hecho fortuito y trivial, aparentemente, lo desencaja. Empieza a comportarse y a tener pensamientos absolutamente extravagantes con respecto a por qué está la paloma ahí, y su vida, o esa vida que él se ha construido cual armadura, se desintegra. Y entonces no tiene más remedio que empezar a sentir nuevamente, porque es un personaje que está un poco como muerto en vida. Después hay, por supuesto, una explicación de por qué esto es así, porque uno, claro, entra en la historia diciendo, pero qué cosa más extraña, o sea, ¿por qué este personaje reacciona de esta manera? Todo es muy extravagante, muy raro. Pero después, a lo largo del desarrollo de un libro que es muy cortito además, podemos entender por qué es que este personaje o esta persona decidió vivir la vida de esa forma, y qué significa la paloma simbólicamente, y cómo eso ha significado un renacer y volver nuevamente a vivir sintiendo, a vivir transitando verdaderamente la vida y no vegetando. Es un libro muy fuerte, con mucha fuerza, ¿no? Fuerte sí, o sea, tiene una temática que es fuerte, pero sobre todo tiene mucha fuerza narrativa, con unas descripciones, pero increíbles, que hacen que uno sienta exactamente lo que el personaje siente, que solo me ha pasado con Süskind, y con un cierre que realmente te moviliza y te deja pensando mucho. Mi segunda recomendación es de una de mis autoras favoritas. Se trata de la colombiana Carolina Sanín. Sanín es docente, novelista y cuentista, pero donde destaca más, al menos para mí, es en el ensayo. Y hoy quiero recomendarles el que para mí es su mejor libro de ensayos. Se trata de Somos luces abismales. También un escrito se hace así, en el pecho partido, con desesperado detenimiento, con el mecanismo y el engranaje y la cuenta del tiempo, y también para que estalle contra el tiempo, pero que no explote en el cúmulo torpe de fuego y humo, sino como los fuegos artificiales, plantando un jardín en el cielo. Que no lleve la determinación de la muerte, sino la intención de la mirada, la admiración de un nuevo cielo momentáneo. Este es un fragmento del primer ensayo llamado El sosiego, y lo he escogido porque justamente Carolina Sanín, leer a Sanín, es el fin de un tipo de mirada,
de esta mirada dormida, aburrida, acostumbrada, que ya no le pregunta cosas al mundo, eso se va a acabar. Y van a ser esta mirada de niño que vuelve a preguntarse cosas, que vuelve a tener ganas y energía y tantísima curiosidad. Y qué lindo es volver a ver el mundo desde esa perspectiva, redescubrirlo. Sanín atiende el animal, la naturaleza, el hombre y sus distintas conexiones, lo atiende todo y tiene esta capacidad para realizar asociaciones increíbles, para conectar estos puntos que parecían lejanos y que parecían no tener comunicación. Bueno, con ella logran tener sentido y logran dialogar con nosotros. Puede, por ejemplo, comenzar a hablar de un pesebre navideño para después ir como un río surcando los valles y llegar hasta las preguntas más existenciales sobre la vida, la muerte, el amor, la existencia o inexistencia de Dios. Es una gran artesana de la palabra, conoce tan bien el lenguaje que porque lo conoce puede revertirlo, moldearlo, transformarlo, jugar con él. Como lectores vamos a tener una experiencia tan placentera, no lo duden, anímense y me cuentan qué tal. Con la siguiente recomendación que elegí para este video se van a encontrar con un nuevo comienzo tras otro, porque son las memorias de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, El país bajo mi piel. Es un libro sorprendente, en lo personal no me esperaba encontrar con lo que me encontré. Es su historia como mujer revolucionaria, sandinista, perteneciente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, en contra de la dictadura de Somoza. Buscaban erradicar de su país el autoritarismo de casi medio siglo del somocismo. Bueno, yo desconocía por completo todo esto, así que me interioricé de alguna manera de la historia reciente de Nicaragua. Y es muy interesante cómo la autora refleja sus pensamientos, sus contradicciones, sus pasiones. Es una escritura muy sentimental. Nos cuenta la intensidad con la que se viven los vínculos en la guerrilla, cómo se fortalecen muchísimo los lazos, pero a su vez cómo hay un desprendimiento de los vínculos familiares, cómo hay de alguna manera una huida, cómo es difícil conciliar ambos mundos, el mundo familiar con el mundo de la guerrilla, cómo entre quienes tienen un ideal común empieza a haber un juego de egos, todos quieren ser protagonistas del cambio en el curso de la historia, todos quieren ser parte de la historia. Lo mejor del libro, en mi opinión, es el espíritu crítico, la autocrítica sobre todo, asume los errores, el autoritarismo, cómo se terminaron convirtiendo en lo que intentaban derrocar, el descarte de las mujeres luego de que se gana la lucha armada, cómo durante la revolución estaban en un plano de igualdad y luego que se alcanza el poder esto cambia, las mujeres empiezan a ser dejadas de lado. Bueno, las muertes de inocentes, las diferencias entre ser guerrillero y estar en el poder, es muy interesante. Como ya les adelanté, estas memorias contienen muchos nuevos comienzos, despedidas, dejar atrás amores, cierre de ciclos, exilio. Estuvo muchos años priorizando su patria y la vida política hasta que decidió volcarse de lleno a la literatura. Pero lo que me pareció más jugoso es la contradicción que se le genera al enamorarse de un periodista estadounidense con quien se casa, terminar viviendo en Estados Unidos con su marido, luego de luchar años contra ese supuesto enemigo invisible, contra las políticas de intervención, y cómo contrasta la vida colectiva, esa vida que soñó y a la que se acostumbró, de adrenalina, de vida en común con otros guerrilleros, y pasar a una vida más individual, más del hogar, donde prima la intimidad. Me gustó mucho este libro, tiene una escritura muy poderosa, a flor de piel, y si bien Belli en algunos pasajes me pareció que peca de tener una mirada teñida de romanticismo hacia sus ideales y hacia su vida, también es muy dura, hace una crítica muy feroz hacia las cosas con las que no estuvo de acuerdo. Habla muy abiertamente acerca de sus sentimientos, nos cuenta cómo fue convivir cercanamente con la muerte, la pérdida de sus amigos, cómo llegó al punto de insensibilizarse de tantas pérdidas cercanas que tuvo. También el rol que jugó en la organización, los cargos, las misiones, cómo fue vivir en un mundo mayormente de hombres, los problemas que tuvo con sus padres, porque Gioconda Belli proviene de una familia acomodada y obviamente sus padres no le dieron el visto bueno
cuando decidió sumarse a las filas del sandinismo. Incluso algunos de sus hermanos estaban en contra de la revolución y decidieron irse de Nicaragua una vez que la revolución triunfó, redondeando un libro muy interesante que además enseña mucho de la idiosincrasia de Nicaragua, sus paisajes, su gente. Se los recomiendo muchísimo. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video especial, de muchísimas recomendaciones. Les repito que no se olviden de pasar por los canales de Maggie y de Pau, que hay más recomendaciones aún de cada una de nosotras. Hicimos este especial con muchísimo cariño y bueno, esperemos que les guste tanto como a nosotras realizarlo. Les mando un beso gigante, muchísimas felicidades y nos vemos en otro encuentro en Un Libro Más Cerca.